Bueno, este problema, como ven, no nos habla en sí de espacios vectoriales, entonces fuera de contexto, o no necesariamente es un problema de álgebra lineal, pero sí nos habla de combinaciones lineales. Básicamente nos dice, tenemos un conjunto con cierto tamaño. Lo que vamos a ver es que este conjunto, este número que está aquí, lo que es que el conjunto tiene que ser grande. Si uno tiene un conjunto con 5 números y cumplen la propiedad, entonces por como está definida la propiedad, un conjunto de 10 números también la cumple. Es decir, si cuando n vale 3, dice que si 6 menos 1, 5 elementos, si uno tiene 5 elementos, hay 3 que cumplen la propiedad. Si uno tuviera 10 elementos, siempre va a encontrar 5. Y aquí los escalares que usamos, números racionales no negativos, y nos dicen que la suma sea mayor a 0. En realidad, que la suma sea mayor a 0, básicamente nos dice no todos son 0. Claramente, si la suma, si todos fueran 0, tendríamos un número racional, el 0. Lo que nos gustaría es, como tenemos un conjunto finito, sería usar inducción. Pues aquí yo les digo sugerencias. Sugerencia. Sugerencia. Bueno, como estamos hablando de un conjunto finito de números, sería el principio de inducción. Inducción. Bueno, a veces preguntan inducción la normal, inducción fuerte, inducción truncada. Y en realidad yo no diferencio entre los tipos de inducción. O sea, sí, obviamente sí tienen sus diferencias, pero cuando uno intenta usar inducción, primero que todo el nombre no es importante. Lo importante sería qué tan fuerte podemos tomar la hipótesis de forma de que se muestre el resultado. Si lo podemos probar un paso atrás, probémoslo un paso atrás. Si lo podemos asumir varios pasos hacia atrás, usemos varios pasos hacia atrás. Cuando uno usa inducción, intenta tomar las hipótesis lo más fuerte que se pueda sin complicarse. Y la otra es hacer la prueba por contradicción. Bueno, ¿cómo sería la idea por inducción? Básicamente, intentar quitarse uno de los elementos de encima. Es intentar de alguna forma escribir un número como combinación lineal de los otros. Si estuviera en, por decirlo así, el espacio generado, tal vez podamos quitarnos ese número de encima. Entonces, examinemos qué pasa para n igual a 1. Entonces, lo que nos dice es que S es un conjunto de un número irracional. Hay que probar que existe un elemento x1 en S, tal que para todo a sub i, a sub 1, positivo, racional positivo, x1 por a1 es irracional. Bueno, aquí lo bueno es que como S tiene un solo elemento, hay una única opción posible para tomar x1, hay un único candidato para x1, entonces es verificar si esto pasa para x1. Entonces sería x por a no pertenece a q para todo a en q. Bueno, la respuesta es que sí. Eso podríamos decir que es un resultado conocido, pero podríamos también recordar la prueba, que sería si x por a pertenece a q, como a pertenece a q, entonces su inverso multiplicativo también. Bueno, pongámoslo así, 1 entre a pertenece a q. Y como q es un cuerpo, es el bajo producto, entonces x por a multiplicado por 1 entre a, que es x, pertenece a q. Pero es una contradicción porque una de las hipótesis es que ese era su conjunto de números irracionales. ¿Sí? Entonces,
Para n igual 1, la justificación de este abajo no hace falta, nada más se las estoy recordando por aquello. Y desde el punto de vista de competencias, a veces uno ve un problema que no sabe cómo trabajar o no tiene tiempo para trabajarlo, pero una simple observación como esta le puede otorgar un punto. Posiblemente hacer esto ya vale un punto en el examen, eso siempre depende de cuando en Olimpiadas siempre hay criterios y muchas veces esto formaría parte de un punto. Entonces es bueno hacer este tipo de casos sencillos por aquello, ya que una competencia, un punto puede hacer la diferencia. Intentemos ver qué pasa cuando n vale 2. Lo que sabemos es que S es un conjunto de 3 números, digamos que X, Y, Z. Contenido en I. Y nos gustaría probar que existen dos elementos. Pues, existen X1, X2 en S, tales que para cualesquiera números A1, A2 racionales con A1 más A2 positivos, que A1, X1 más A2, X2 sea irracional. Bueno, un problema de este estilo es más sencillo trabajarlo por contradicción. Y es porque no hay nada que agarrar aquí de forma directa. El existe es muy complicado para trabajar de forma directa. El existe es complicado para trabajar de forma directa. Si uno tiene un conjunto finito, bueno, puede intentar todas las posibilidades. En este caso hay 3 posibilidades, ¿verdad? Dejar un elemento afuera. ¿Qué pasa con los otros 2? Pero luego está este para todo. Entonces, este para todo en un conjunto infinito nos da mucha información. No podemos verificar esto para todo número. Por eso es que contradicción nos va a ayudar. ¿Qué significaría contradicción? Suponga que no. Quiere decir que si uno toma X y Y, como el X1, Y1, perdón, X1, X2, este de aquí es un conjunto malo. Por decirlo así. Es malo. ¿Qué quiere decir que sea malo? Básicamente encontramos dos números, A1, A2, tales que A1 por X más A2 por Y es un número racional. Es un racional 1. Bueno, la observación aquí es que A2 es diferente de 0. Si A sub 2 es 0, entonces A1 por X1 es racional. Y básicamente este es el caso n igual a 1. Entonces A sub 2 no es 0. Y esto nos permitiría decir que Y es R1 menos A1X dividiendo entre A sub 2. Bueno, ¿por qué despejar el Y? Puede ser el X o el Y. La idea es intentar deshacerse de un número. Pero lo bueno de esto es que estamos involucrando racionales. No, este no. Estamos involucrando un racional aquí. Entonces, tiene una relación con X que involucra un racional. Y los racionales parecieran ser buenos para este problema, porque sumar racional a un irracional sigue siendo irracional. ¿Okay? Pero, bueno, esto no es suficiente. Despejar ya no es suficiente. El asunto es que la contradicción dice ningún conjunto es bueno. Aquí agarramos X y Y, agarremos otro conjunto, que sería, por ejemplo, X y Z. X y Z también es malo. Quiere decir que existen otros dos elementos
voy a llamarlos C1 y C2 en Q, no ambos 0, o sea, C1 más C2 es positivo, tales que C1X más C2Y, Z es un racional. Y de nuevo, podemos despejar Z. Bueno, primero tienes la observación, es que C2 es diferente de 0. Lo mismo con C1. Pero de allí despejamos Z como R2 menos C1X sobre C2. Entonces, tenemos estos despejados. Y por último, usemos el conjunto que nos hace falta. YZ es malo. Existe B1 y B2 en Q. B1 más B2 mayor que 0. Una propiedad similar. B1 por Y más B2 por Z es un racional. Bueno, aquí podemos despejar Y en términos de Z o Z en términos de Y, pero más bien usemos esto para despejar Y y despejar Z. Esto nos dice que B1Y más B2Z es igual a B1 multiplicado por R1 menos A1X sobre A2 más B2 multiplicado por R2 menos C1X sobre C2. Y aquí podemos despejar. Sería B1R1 sobre A2 más B2R2 sobre C2. Y estos números, pues, un producto, una división, pero son todos racionales. Que eso va a ser bueno. Y nos hacen falta los términos que involucran a la X. Que sería A1 sobre A2 por B1 y C1 sobre C2 por B2. Todo esto es igual a R3. Y vean que este de aquí, aunque es muy complicado, por decirlo así, tiene muchos componentes, es racional y es mayor que 0. Entonces, si despejamos, llamemos este número una D, digamos que este es D, y despejando, esto nos dice que X por D es igual a un R racional, donde este R del despeje sería básicamente esto. Menos R3. Entonces es sumas, multiplicaciones, una resta, pero es un número racional. Y esto es una contradicción. Contradicción básicamente por el caso n igual a 1. Por el caso n igual a 1, porque un número irracional multiplicado por un racional positivo, bueno, lo importante es que es diferente de 0, va a ser irracional. Entonces eso nos da el caso n igual a 2. N igual a 3. Quiere decir que tenemos S de tamaño 5. Ese es su conjunto de irracionales. Entonces, algo que uno podría intentar es agarrar todas las combinaciones lineales de dos elementos, de tres elementos en este caso. Entonces, hay, no las combinaciones, sino los grupos de tres elementos. Hay 5, escojo 3.
que esto es 10. Hay 10 tripletas. Tripletas de elementos en S. Entonces, podríamos intentar lo mismo, pero son muchas tripletas. Tenemos muchas tripletas e intentar reducirlo al caso n igual a 2. En realidad, la misma inducción nos ayuda a ahorrarnos tripletas. En realidad, así como lo dice, digamos, considerar todas las combinaciones lineales de todas las tripletas puede que haga algo. Lo que pasa es que terminaríamos pasando al caso n igual a 2. Y no es cierto que si agarramos dos elementos van a cumplir la propiedad. Existen dos elementos. Entonces vamos a ver. Lo primero que todo es, por inducción, podemos asumir por inducción que existen x1, x2 en S, tales que para cualesquiera A1, A2 racionales con A1 más A2 positivos, se tiene que A1x1 más A2x2 es irracional. Esa es la hipótesis de inducción. En realidad la hipótesis de inducción es que si S tiene tres elementos, encontramos dos con esta propiedad. Eso sería, existen estos dos. Pero si S es más grande, va a seguir teniendo esta propiedad para n igual a 2. Cualquier conjunto con más de tres elementos, porque puede agarrar 3 y quedarse con 2 de esos 3. En esta hipótesis, el tamaño del conjunto, en realidad uno puede observar que ese tiene que ser grande. No es un tamaño preciso lo importante, sino con que sea grande es suficiente. Hagámoslo más explícito. Digamos que ese tiene 5 elementos, Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Entonces yo lo que digo es, bueno, olvídese de estos dos elementos de aquí. O sea, considere S' igual a Z1, Z2 y Z3. Entonces este conjunto sí tiene tres elementos. Este conjunto tiene tres elementos, entonces sí satisface la hipótesis. Entre estos tres hay dos. No es que entre cualesquiera dos arriba vayan a servir, sino que entre cualesquiera tres hay dos que sirven. Bueno, vamos a suponer por contradicción que el resultado no es cierto. Suponga que el resultado no es cierto. Sería por contradicción. Pero deberíamos aprovecharnos de estos dos elementos que ya sabemos que existen. Entonces, primero que todo, digamos que ese es igual a x1, x2, y tenemos y1, y2 y y3. O sea, los dos elementos que ya tienen esta propiedad y los otros tres, que de momento no les ponemos nombre. Entonces, consideremos primero combinaciones lineales que involucren a x1 y a x2. Y, bueno, si hagamos eso en caso n igual a 3, ¿eso qué quiere decir? Bueno, tome x1, x2 y y1. Entonces existen, digamos, existe A1, A2, A3. Racionales, no todo cero. Entonces A1, x1, más A2, x2, más A3, y1, es igual a un R1. Y la observación aquí, ya no puedo decirles que cualquiera sea diferente de 0. Puede ser que a sub 1 sea 0. Pero la observación es que a sub 3 no es 0. Porque si a sub 3 es 0, esto implica que A1, x1 más A2, x2 es racional. Pero a x1 y x2 satisfacen esta propiedad. Los escogimos de la hipótesis de inducción. Lo que estamos viendo es que el último elemento, básicamente junto con este racional, que apareció aquí, se puede escribir
como combinación lineal de los otros dos. Entonces Y1 sería igual, tenemos así, R1 menos A1X1 menos A2X2. Y no es el único. Similarmente, tendríamos que Y2 es igual a un R2 menos un B1X1 menos un B2X2. Y Y3 es igual a un R3 menos un C1X1 menos un C2X2. Perdón, aquí me faltó dividir. Dividiendo entre aquí el A3, dividiendo aquí entre el B3 en este caso, y similarmente aquí dividimos entre un C3. Todos los coeficientes involucrados son racionales. Es un primer paso, despejar Y1 y Y2, Y3. Pero el otro detalle es que aquí tenemos tres números de S. Y por contradicción, nosotros estamos diciendo que cualquier conjunto es malo. Entonces sabemos que Y1, Y2, Y3 es malo. Quiere decir que encontramos una combinación lineal Y1 de 1, D2, Y2, más D3, Y3, que es un racional. D1, D2, D3, racionales, no todo cero. Y usando estos despejes, básicamente la idea es que llegamos a una combinación lineal de los X1 y X2, que eso nos daría la contradicción porque ellos tienen una propiedad especial. Básicamente esto nos daría B1, R1 sobre A3 menos D1 A1 X1 sobre A3 menos A2 X2 sobre A3 primero más D2 R2 sobre D3 menos B1 y D2 B3 esto multiplicado por X1 menos, Profe, sí, consultan en el último de las A, ¿no debería ir de 1 a 2 X2? de 1 a 2. Ya estamos multiplicando por este término de aquí, el D1. ¿Sí? Y sí, sí me falta una parte. 2. Y el último término, D3, R3 sobre C3 menos D3 C1X1 sobre C3 menos D3 C2 sobre C3 y X2. ¿Sí? Bueno, el caso general con sumatorias se simplifica un poco más esta notación. Aquí voy a poner más o menos resultados. La parte racional, lo que es racional, sería este es racional y este es racional. Voy a llamarlo S nada más. Ese es un racional. Luego tenemos X1 en negativo y viene acompañado de estos tres. Este de aquí, este de aquí, este de aquí. Lo importante, en el caso general sí lo voy a escribir más, pero aquí es, vamos a llamarle un S1, que es un racional. Y es positivo. O no negativo, mayor o igual que 0. En principio sí podría ser 0 si A1 es, si A1 B1 y si 1 son 0. E incluso si alguno de 1, sí, todos esos tendría que ser 0, pero este es mayor o igual que 0. Lo que es claro es que es no negativo. Y luego un X2
con una combinación lineal aquí. Este con este con este. Y este sería un S2 en Q. Y que va a ser mayor o igual que 0. Entonces, nada más no lo pongo porque es, bueno, sí me faltó subrayarlo. Porque si es solo agregar todos esos términos, es un poquillo largo. Y esto era igual a R. Entonces nos queda, despejando, que X1S1 más X2S2 es igual a R menos S, que es racional, lo cual es una contradicción por la forma que escogimos X1 y X2. Y bueno, en realidad, cuando uno hace la prueba, basta con hacer el caso n igual 1 y el paso inductivo. Aquí hacer el caso n igual 2 era como un poquillo sencillo, pero siento yo que no nos daba tanto la idea. El caso n igual a 3 es un poquillo más largo, pero siento que nos habla más de la idea general. Entonces, ¿cuál sería la idea en general? Suponga el resultado es cierto para algún n. Sea luego S un subconjunto de I con tamaño de S igual a 2n más 2. Hay que probar, voy a llamarle solo así, la propiedad. Con la propiedad me refiero, bueno, todo esto que hay que probar. Desde ahí en elementos que satisfacen todo eso, ya estamos familiarizados con la propiedad que hay que probar. Y suponga por contradicción que no. Por contradicción. Es par. Por inducción, como S tiene más de 2n menos 1 elementos, igual que antes, borré 2 elementos y aplique inducción a este conjunto que es un poquito más pequeño. Existen x1, x2 hasta xn en S, tales que para cualquiera en Q con la suma positiva, veamos que A1 x1 más A2 x2 hasta ANXN es irracional. En este caso esa es la hipótesis de inducción. Entonces aquí voy a ir poniendo lo que hacemos. La idea ya no hay una idea nueva, sino que es generalizar lo que teníamos antes. Que sería, tome estos, suponga que el conjunto sea ese, póngale el nombre a los elementos, que sería x1, x2, hasta xn, y los demás elementos sería y1, y2 hasta yn más 1. Entonces, lo que sabemos es que por contradicción, o asumiendo por contradicción, lo que sabemos es que el conjunto x1, x2, xn, y es malo. Donde malo quiere decir existen los escalares. Eso quiere decir existen A11, AI1, más bien lo voy a poner al revés sus índices. A1i, A2i, hasta a n más 1i. Pues el i quiere decir por este i de arriba y un coeficiente por cada uno de ellos, todos racionales, no todos cero. Tales que
Esta suma es, voy a usar lenguajes sumatorios ahora para simplificar unas partes. Suma desde j igual 1 hasta n de a sub i por xj, más el último término, y al final a sub n más 1 y por y sub i es igual a un RI, el racional. Aquí esa sería la hipótesis por contradicción, usando los primeros n elementos para poder trabajar de forma más sencilla. Y la observación es que a sub n más 1 i es diferente de 0. ¿Sí? Igual que antes es diferente de 0, porque si lo borramos, tenemos el caso anterior, donde esto no puede ser igual a un racional. Y eso lo que nos dice es, bueno, podemos despejar. Y sub i es 1 entre a sub n más 1. Y esta sumatoria, no eso de aquí, es un racional RI dividido entre a sub n más 1 y luego si pasamos a restar el resto, también dividido por el coeficiente, a sub j y xj, j igual 1 hasta n. Entonces, usamos cada uno de los i's, tenemos n más uno de ellos, y por último, usamos todos los i juntos. Esto que hicimos fue para igual 1, 2 hasta n más 1, pero por último usamos que este conjunto es malo, y1, y2, y n más 1 es malo, pues existen a1, a2, a n más 1, en Q, no todos 0, tales que, quiero poner esta forma, suma de a sub i por y igual 1 hasta n más 1, es un racional. Y ahorita la misma idea que antes es reemplacemos los y's por esta ecuación que tenemos. Eso quiere decir que R es igual a sumatoria desde igual 1 hasta n más 1 de a sub i multiplicado por este amigo de aquí. N. Y esto va a ser igual. Primero separamos este término que solo usa racionales. Suma desde igual 1 hasta n más 1 de a sub i ri a sub n más 1 i. Este de aquí es un número racional que le podemos llamar S, igual que antes. Y luego tenemos en negativo la suma de j igual 1 hasta n de un SI por un X, perdón, un SJ por un XJ, donde el coeficiente se obtiene al sumar todos los que acompañan a XJ. Entonces aquí SJ sería suma desde igual 1 hasta n más 1 de a sub i sobre a sub n más 1 y multiplicado por a sub j
I, donde este es un racional y es mayor o igual que 0. Bueno, eventualmente hay un término no cero involucrado. Eso se puede ver. Y bueno, esto implicaría que suma de j igual 1 hasta n de sjxj es igual a un r', bueno, r menos s, lo importante es que es racional, lo cual es una contradicción por cómo escogimos los x y. Bueno, y hay un detalle, nada más mencionar que existe i, j, tal que a sub i es mayor que 0, y a sub i ji es también mayor que 0. Entonces existe un j, tal que ese ij es mayor que 0. Okay. Bueno, como ven, había unos detalles que eran más computacionales al final. Si entendieron hasta la parte de n igual a 3, estamos muy bien, de todos modos. Y ahí es donde está la idea principal. Comentarios adicionales es, bueno, este problema habla de combinaciones lineales, entonces en ningún momento nos metemos con álgebra lineal de cierta forma, porque estos son números reales, pero tiene mucha esencia de lo que es álgebra lineal, combinaciones lineales. Y dos herramientas que también, pues no solo en álgebra lineal, sino en matemática general se usan bastante, que son inducción. Inducción general, porque a veces tal vez uno se le olvida que inducción es más fuerte que solo probar fórmulas. A veces a uno se le olvida, si no ha trabajado mucho con inducción, eso sí, que a uno dice, bueno, es que con inducción uno prueba la fórmula de la suma de los números desde 1 hasta n, es n por n más 1 entre 2, o la suma de los cuadrados, o alguna identidad ahí. Pero realmente recordar que inducción es propiedades, cualquier propiedad sobre los números naturales, que puede ser tan compleja como se quiera, podría ser aplicado inducción. Y por supuesto contradicción, que es una de las herramientas de prueba básica. Ahora, saber cuándo usar contradicción. Lo que yo digo a veces es que uno debería siempre intentar probar por diferentes ángulos. Entonces, si algo no sirve, intentar diferentes ideas. Y a veces regresar a unas que uno ya ha intentado cuando tenga más información. Entonces, contradicción, pues casi siempre está ahí. Que uno dice, bueno, no me salió directo. ¿Qué pasa si intentamos contradicción? Pero también hay varias configuraciones que uno como que le sugieren, tal vez contradicción pueda servir para poder tomar algo. Entonces, aquí, probar una propiedad para todo a veces es complicado. Por ejemplo, cuando uno prueba una independencia lineal, que uno dice, bueno, para cualesquiera coeficientes, a veces hay que probar de forma directa, son 0. Y a veces hay que dividir. Entonces uno dice, bueno, es que si son 0, uno no puede dividir. Yo sé que quiero probar que sean 0, pero entonces mejor suponga que no son 0 o algo por el estilo. Bueno, entonces con eso terminaríamos por hoy.